Bueno, bienvenidos. La idea de este video es hacer un viaje audiovisual y hablar un poco acerca de este gran tema de la esclavitud como fenómeno en la historia de los Estados Unidos, especialmente entre los siglos XVI y XVIII hasta su abolición. Y lo que nos va a interesar explorar en este caso va a ser cómo se estableció la institución jurídica de la esclavitud como un resultado del contexto histórico, cultural y religioso en las colonias de los Estados Unidos en este mismo periodo de tiempo que habíamos mencionado. Entonces la idea es que hagamos un recorrido a través de fotos, de imágenes, de diagramas, de pinturas, de mapas y hablemos un poco acerca de todo este tema. Entonces me gustaría empezar por este tema de la institución jurídica, lo que significa básicamente esto de la institución jurídica de la esclavitud. Es una forma particular de relación de producción en la que se hace uso y se compra la fuerza de trabajo de los esclavos, que en este caso fueron unos actores, de origen africano y que siempre estuvieron subyugados a través de la historia en los Estados Unidos por estos amos blancos colonizadores, dueños de grandes plantaciones y bueno, cosas que abordaremos más adelante, pero en este caso, como la institución jurídica representa esta noción de posesión, de que el esclavo es propiedad del amo y es dueño de sus derechos, es dueño de su voluntad y es dueño de su vida a través de un contrato, a través de una firma. Podemos ver en esta imagen lo que sería la factura de compra de un esclavo como una propiedad firmada, autorizada por la institución jurídicamente y que se ve en este caso representada de muchas maneras. Vemos una imagen arriba a la izquierda de esta noción de propiedad, de que el amo es dueño del esclavo. Vemos también comercio de esclavos a la derecha, la venta institucionalizada de la mercancía, de todas estas cosas que tiene, bueno, la venta y cómo son productos, cada uno con diferentes características y funciones, a qué se reduce pues esta compra. Y vemos esta última foto pues ya de los grilletes a gran escala, de cómo se había habido la esclavitud en estos tiempos. Entonces, otra cosa, la que quería hablar un poco era acerca de la esclavitud como un fenómeno más global e histórico a lo largo, pues digamos, de la historia y a través de los tiempos y de diferentes civilizaciones, ya que este tema de la esclavitud no es exclusivo pues de eh, la historia de los Estados Unidos y cómo se dieron los contextos, sino una práctica que se remonta hasta tiempos muy lejanos, como las antiguas civilizaciones y la humanidad misma. Hay nociones e ideas que vienen de los filósofos griegos en la que hay una noción común y que está muy presente de considerar moral un destino lógico para los prisioneros de guerra, esta condición de esclavitud en la que a través de la subyugación y son explotados laboralmente, personas sometidas y que generalmente estaba muy asociado a los prisioneros de guerra, como una utilización de este beneficio económico a través de la subyugación, era algo aceptado, un orden natural, e incluso para sacrificios de unas civilizaciones, y que estaba dado como también podría presentarse, mejor dicho, cuando no se cuando se adeudaba, cuando tenía una deuda y uno podía, bueno, la persona podía pagar esa deuda a través de esta práctica de la esclavitud, de volverse esclavo y bueno, que en términos generales no era necesariamente algo que debería ser justificado moral ni religiosamente, que fue aceptado durante mucho tiempo
esta privación de la libertad para explotación en diferentes civilizaciones como la egipcia, la romana, como vemos en las imágenes, la griega, incluso indígenas, colonos, y quería mostrar esta otra imagen que es la de la esclavitud moderna, que, que incluso a esta época actual en la que hay muchos tratados y en la que ya esta práctica de la esclavitud prácticamente es una noción pues que solo data de tiempos muy remotos, se presentan de todos modos prácticas asociadas pues también al beneficio económico. Vemos aquí en la imagen, por ejemplo, un tema muy actual de los trabajadores para el Mundial de Qatar 2022, que bajo unas condiciones absolutamente inhumanas y bajo una explotación laboral muy indignante, pues han tenido que someterse a trabajos de muchas horas. Y pues ahí está atrás esta imagen de este personaje, este jeque llenándose los bolsillos, y que pareciera que entonces esta práctica de la esclavitud sería justificada en pro de bueno, este interés económico, el crecimiento económico, pues a grandes rasgos, de alguna pretensión más grande y que el fin justificará los medios. Entonces, la esclavitud en los Estados Unidos y en la historia de los Estados Unidos tiene muchos matices y muchos colores, muchas formas de ser y de representarse. Y yo quise traer estas imágenes acá, en las que, por ejemplo, vemos tres carteles, tres ofertas de venta de negros, de esclavos, que llegan en buques transoceánicos, marchas transoceánicas, y que son ofrecidos en el mercado como productos, como mercancía. Acabamos diferentes eh, afiches pues que ofrecen los servicios de los negros y que entonces están ofreciendo en el mercado, que tenía este tipo de cosas, que también está muy asociada en los Estados Unidos por las grandes plantaciones y cómo entonces toda esta raza negra africana llega a adaptarse muy bien a esta región como trabajadores y se vuelven un engranaje fundamental de esta maquinaria y de esta hiperproductiva y que ya siente económicamente y potencia de Estados Unidos, y como el papel que cumplen estas grandes plantaciones. Arriba vemos esta imagen que me parece muy interesante porque está y es muy simbólico, como este niño sigue el orden y tiene un destino predispuesto desde que nace, que está atado a estas grilletes a través de la mano de su madre, y que es el destino que le depara y es el siguiente en la fila para seguir con este trabajo, sirviendo a su amo y en esta relación esclavo-amo. Vemos un poco acá como en las relaciones de poder entre los amos y los esclavos, el no poder mirarlos a los ojos y todas estas imágenes que representan cualquier modo subyugación, trabajo, explotación. Y finalmente vemos en el costado derecho abajo todo esto que eran las marchas transoceánicas, que, que eran viajes que se hacían en los que desde de principio había un secuestro, las familias se dividían en sus lugares de orígenes en África, y que hacían estos viajes alrededor de 4 meses en unas condiciones absolutamente inhumanas, en la que había muchas condiciones muy indignas, en las que las necesidades se hacían en ese mismo lugar. Habían muchas muertes por deshidratación, por conflictos, por no seguir las órdenes y por rebelarse ante la autoridad. Entonces, como toda esta empresa de venta de esclavos era absolutamente indigna, y que ya de entrada desde su secuestro en África les deparaba un panorama absolutamente oscuro y muy indigno. Hay imágenes muy fuertes de cómo estos esclavos eran tirados por la borda cuando no obedecían y cuando no cumplían los mandatos de sus amos, e incluso como estas muertes que en las condiciones indignas estaban presupuestadas y previstas, de tal manera que había un margen del 20% de pérdida que era considerado normal.
Entonces, para todo esto y para seguir hablando un poco de la esclavitud en los Estados Unidos, me parece importante primero hacer un poco un contexto acerca de cómo, cuáles eran los momentos y las cosas que estaban pasando pues en esta época. Entonces, en principio, es importante hablar de cómo ocurrió esta colonización y la llegada del Imperio Británico a estas tierras estadounidenses americanas, en las que estaban muy marcadas o pues se presentó una ruptura entre la iglesia tradicional que imperaba para esa época en, en Inglaterra y como algunos, bueno, colonos con otra corriente un poco protestante y diferente a esta religión tradicional, vienen con ese propósito y con esa búsqueda de redefinir un poco eh, esta religión, esta idea de vida, este propósito de vida y cómo entonces un propósito de vida y un proyecto diferente en las que se buscaba un nuevo orden, hacer más humano bajo la premisa de la libertad, de hacer, bueno, digamos, unas colonias más justas, libres e igualitarias. Entonces, principalmente al norte de los Estados Unidos llegan estas colonias de tipo, o bueno, de sectores puritanos, mientras que para las colonias del sur, que ya empieza a marcarse esta división entre el norte y el sur, empiezan a haber colonias más anglicanas, que veremos más adelante, pero que en principio me interesa mucho resaltar este mapa, en primer lugar físico, que de por sí empieza ya a establecer unas diferencias entre estas dos regiones del norte y del sur. Entonces, por la posición geográfica de Estados Unidos, sabemos que las zonas del norte son más propensas a tener unos climas estacionales, eh, unas montañas, estos apalaches de tierras frías, de peor calidad y que en principio dijéramos no tenían esa vocación agrícola y que por tanto no facilitaban el comercio ni el establecimiento pues de empresas o de proyectos agrícolas de la economía, sino que más bien establecía otro tipo de orden. Pero entonces acá ya empieza a aparecer esta línea divisoria, en este caso eh, pro esclavitud y en contra de la esclavitud, pero que está representada por la línea Manson-Dixon, Dixon-Manson, en la que ya empiezan a haber unos desacuerdos fronterizos, empiezan a establecer una radiografía de cómo pues, estas características geográficas y un poco estas diferencias religiosas establecen una diferencia entre las colonias del norte y las del sur. Por otro lado, pues vemos que, como seguimos hablando de este mapa, en las colonias del sur, por la latitud en la que se encontraban, habían unos climas mucho más benignos, mucho más cálidos, digamos de alguna manera subtropicales, que eran absolutamente buenos subtropicales y además que estaban en la cuenca y la arteria fluvial y de este río Mississippi sumamente fértil, del río Tennessee también, que daban y propiciaban y bañaban toda esta tierra fértil con una vocación mucho más agrícola, abocada a este sector primario, y que tenía como insignias estos dos cultivos del tabaco y del algodón. Entonces vemos cómo se iban configurando estas diferencias entre estas dos regiones del sur y del norte y cómo esto iba estableciendo un orden para, para hacer que hubieran ciertas tensiones y se fueran marcando desacuerdos entre estas dos colonias. Entonces, lo que pasa es que llegan dos colonias muy diferentes ideológicamente en cuanto a como contábamos religiosamente en los colonos puritanos, quienes llegaron al norte, como vemos aquí en la imagen de arriba, mucho más con una relación y unos propósitos, bueno, izaban las banderas de la libertad, de la igualdad, de algo más justo, libre, un deseo de un mundo mejor, un mundo nuevo, de conciliar. Vemos que tienen una relación un poco más benigna y cordial, hospital,
Entonces veíamos cómo estos colonos de corte puritano tenían un trato, bueno, mucho más cordial, si se quiere, y que venían con una premisa también de instaurar un nuevo orden, un nuevo mundo más justo, y para ello, pues una muestra de ello fue esto, la inculcación de la lectoescritura a los nativos, a los colonos, bueno, con este propósito y quizás con ese interés de dar a conocer su cultura y su religión y pues digamos civilizar de alguna manera pues a todos estos nativos. Por las condiciones de las que hablábamos, pues esta región al no tener una vocación agrícola en el norte de los Estados Unidos tuvo pues otro tipo de economía y hizo otro tipo de trabajos. Aquí vemos por ejemplo como la economía estaba diversificada, había comercio y elaboración, digamos construcción de barcos, y de maquinaria liviana también un poco, y como pues todas estas colonias del norte estaban eh, de algún modo pues muy promocionadas por este tema de lectoescritura y por la difusión de la palabra, mientras que por el otro lado estas dos imágenes, estas tres imágenes, cuatro de la parte baja de la pantalla representan cómo el anglicanismo y todas las colonias del sur de los Estados Unidos tenían unos intereses o pues se fueron por una ruta, en otras palabras, con una vocación mucho más agrícola y del sector primario, absolutamente restringidos a estos dos sectores, y como estas ideas o como la religión un poco de este corte anglicano no izaba las banderas de la libertad y que más bien eran proesclavistas, como vemos aquí en esta imagen, pues estos esclavos subastados y como esta eh, fuerza de trabajo empieza ya a tomar pues un rumbo o pues empieza a ser un engranaje fundamental en todo este proyecto de industrialización, de trabajo, de plantaciones. Entonces, por otro lado, el contexto histórico, que también pretende ser otra clave para entender este fenómeno de cómo se estableció como institución jurídica la esclavitud, es lo que estaba pasando y este gran hecho histórico de la revolución industrial, que es un proceso que empieza a darse más o menos entre 1750, 60 hasta 1840. Como hubo un auge textil por estas fábricas, máquinas a vapor, hiladoras y la revolución del algodón, un producto revolucionario que fue la insignia pues, de Estados Unidos y quien perpetúa de alguna manera cómo se configuraban eh, pues, pues este fenómeno de la esclavitud, por la razón de que el algodón es un producto muy fácil de lavar, muy fácil de hilar, se va muy rápido, se adapta muy bien a las condiciones y se adaptó de manera perfecta en el sur de Estados Unidos. Y entonces, como esto representó la necesidad de mano de obra especialmente negra, porque tenían la capacidad física, las aptitudes físicas, porque habían sido secuestrados, porque estaban deshumanizados, contratados y como pues ciertos elementos que vamos a ver más adelante, pero como esta fuerza negra empieza ya a ser un engranaje fundamental para toda esta altísima demanda de algodón y cómo se iba consolidando frente a las grandes plantaciones, todo este, cómo fue el sustento, cómo fue, digamos, esa condena para estos personajes de la esclavitud. Una necesidad de mano de obra, vemos, bueno, imágenes aquí de un barco cargado de algodón, cómo se estaba cargando de algodón, cómo eran las dinámicas un poco de absoluto trabajo de todos funcionando como un engranaje en esas plantaciones, hilando en estas hiladoras de la revolución industrial, cómo llegan los primeros negros, digamos, a ser vendidos, como era un día en las plantaciones, y cómo está hecho de la deshumanización de los esclavos a través de la separación de sus familias, empieza a establecer eh, pues estas relaciones de poder y de propiedad
producto pues de esa necesidad de la mano de obra, de una mano de obra que imperó frente a ese intento también de subyugar y de hacer esclavos a los indígenas, quienes tenían otro sentido de apropiación de ese territorio y que no fueron nada fáciles de digamos, esclavizar, a diferencia pues de todas estas características de las que hablábamos de los negros, y tampoco la mano de obra británica que no tenía, ni europea que no tenía pues esas aptitudes físicas. Entonces, cómo terminan por esta serie de condiciones y de características, siendo esta raza negra africana pues la víctima de todas estas, de todo este fenómeno pues que se dio. Entonces, por otro lado, ahí podríamos hablar de unos elementos culturales que fueron absolutamente importantes y que de alguna manera nos empiezan a desentrañar un poco cómo se establece esta institución jurídica de la esclavitud. Y podemos empezar, por ejemplo, con esta imagen del tío Sam, que representa, que es una insignia, sin duda, una representación, una alegoría de los ideales y las intenciones pues, que representaba pues, la cultura americana y, digamos, estas colonias de estas naciones un poco ya imperialistas de protagonizar este deseo de ser potencia, y como a través de esta decisión del carácter del trabajo podían empezar a ser pues emerger como una potencia. También elementos como toda esta noción de poder y de avaricia, y como la producción económica a gran escala justificaba este fenómeno de la esclavitud, que el fin justificaba los medios, de que este trabajo, que esta sobreexplotación de los negros estaba siendo justificada por ese bien de la expansión, el crecimiento, el desarrollo de los Estados Unidos. Vemos una imagen aquí muy representativa, que en este caso pues era de cómo estas industrias eh, empezaban un poco a... Vemos representado ese poder en un pulpo que tiene muchos tentáculos y que empieza a abarcar todos los poderes con deseos de poder dominarlo todo y ser protagonista. Un poco eso es lo que representa, y siento que es un elemento cultural en que pues se puede enmarcar para entender este fenómeno de la institucionalización de la esclavitud, este deseo de prosperar, de dominar la industria, de dominar el mundo, de ser potencia. También otro elemento que es el de la innovación, de ser pioneros y de ser protagonistas en primera medida de em, estos proyectos y estas grandes plantaciones, ser las plantaciones el exportador número uno de materias primas que necesitaban para la revolución agraria, la revolución industrial, perdón. Y como al final esto terminaba siendo pues justificante o una necesidad, este orden natural, en la que el negro como esclavo era sometido a estos trabajos por este fin último del crecimiento de la economía. También hablamos del contexto jurídico y cómo lo cultural termina consolidándose y representándose en lo jurídico, y entonces cómo empiezan a establecerse ciertas leyes a finales del siglo XVII, en principio las leyes esclavistas de Virginia, que alrededor de 1660 empezaría ya a condenar, como hablábamos al principio, a los hijos de los esclavos a heredar pues esta condición esclava, nacer esclavo y ser esclavo. También con leyes como multas por fornicar con esta raza negra, con esta raza esclava, y cómo empieza ya a haber una segregación, unas relaciones de poder pues para esta comunidad. También de estas constituciones fundamentales de John Locke y de Anthony Cooper, que establecen una base jurídica para soportar el esclavismo y defendiendo el interés económico que justificaría entonces realizar este tipo, pues bueno, la consolidación de la esclavitud. Lo vemos muy representado sobre todo en un apartado, el apartado 107, del cual establece que hay un derecho natural y legítimo a la subyugación de la población negra en cualquier lugar, y cualquier civil entonces de estas colonias que no fuera negro y de esta comparte esta comunidad podría entonces ejercer derecho
podría tener derecho, autoridad y poder sobre los esclavos negros, sobre sus opiniones, las religiones y las acciones que ellos fueran a tener. La legalización de un proyecto, de un incremento. La legalización implicaba ahí toda esta necesidad de mano de obra negra, entonces proliferó pues toda esta comunidad, la llegada. Hay datos en los que se dice que en un periodo de 5 años, en el primer barco que llega con 23 esclavos a Virginia, y como en 5 años en ese mismo estado, todavía hablaríamos de 17.700 esclavos ya. Entonces hay un crecimiento claro de la población negra y con él también crecía el miedo de los amos de una posible rebelión. Entonces, ¿cómo se siguen estableciendo estas leyes de sometimiento a la población negra en la que estaba combinado con un cóctel de tortura psicológica, como hablábamos, esto de la dispersión familiar, la pérdida de la identidad, de los lazos familiares, de su relación con su cultura, de lo que es, de la individualidad? Entonces, ¿cómo nace este concepto entonces de que en las comunidades y en las plantaciones el bro, este, ahora como idea que tenemos de hermano, y como eso venía pues de las plantaciones, de que ante la incertidumbre de quién está al lado y que no lo conozco, todos podemos ser hermanos, y con madres lactantes que eran establecidas, pues que eran puestas a lactar para muchos hermanos, y bueno, no hermanos, sino personas que no tenían relación entre sí. Entonces, como nace este concepto de bro, mi bro es mi posible hermano lactante de leche. Entonces, como empieza igual de todos modos a establecerse una comunidad muy representativa, y que bueno, que tendría otras repercusiones, pero es otro tema pues, para los Estados Unidos. Y finalmente hablaríamos pues de qué influencia tuvo la religión en toda esta institucionalización y de de la esclavitud. Y hablamos sobre todo de los elementos, o bueno, como de cómo este pretexto de la evangelización era la justificación de cómo se sucedía este fenómeno. Entonces, que la evangelización era igual a salvación, y que entonces todos estos actos y todas estas subyugación y condiciones indignas que representaba la esclavitud era representada, o pues era justificada a través de la salvación que esto les otorgaría. Que todos estos actos serían justificados entonces con el fin de que habría una salvación eterna, y que si se desobedecía, entonces habría, y el camino sería el infierno. Si no se obedece al amo, entonces se arde en el infierno. Entonces, como ya empieza a configurarse una idea, eh, cierta religión, adoctrinamiento, basada en el miedo, en el castigo, como también está justificada a través de la relación esto de la corrección, esta idea de la corrección, del látigo, de las malas acciones que deberían ser corregidas por este mismo sendero que no se sigue, y entonces no se llegaría a la salvación, que sería el fin último. Vemos pues toda esta predicación de la religión, y pues todas estas marcas y cicatrices que dejaría la esclavitud para la población negra. Vemos aquí una imagen de las correcciones y bueno, un pedazo de una película muy interesante, 12 años de esclavitud, que me gustó en estas dos tomas, en las que este personaje, este colono, pues este amo, está latigando a uno de sus esclavos, a lo que le alegan que es un pecado lo que hace, y pues la respuesta aquí yo creo que representa mucho como toda esta idea y esta noción que se tenía justificada por la religión, en la que dice pecado no es ningún pecado, un hombre hace lo que guste con su propiedad, y como esta idea de la propiedad pues ya entonces empieza a ser una cosa pues muy presente. Entonces, más o menos esto venía siendo como estos factores de la religión, históricos y culturales, eh, marcan ciertas características de cómo esta población negra y esta comunidad negra empieza a ser un engranaje sumamente fundamental por esta necesidad de las plantaciones del sur, por esta situación histórica que está sucediendo en la revolución industrial, el auge del algodón, cómo empieza a ser eh, necesaria esta mano de obra para el crecimiento, y como sin esta mano de obra hubiera sido imposible que hubiera
digamos, se hubiera desarrollado de esta forma y consolidado